Hola, en el día de hoy vamos a estudiar los conos. El cono es el cuerpo geométrico que se obtiene al girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Si tenemos un triángulo rectángulo y lo giramos alrededor de este cateto, vamos a obtener una figura geométrica llamada cono. También son llamados sólidos de revolución. Ahora vamos a definir algunos elementos del cono. Tenemos su altura, que es la perpendicular que va desde la base hasta el vértice o cúspide. Este punto ya es llamado vértice o cúspide. El radio de un cono es el radio de la base del cono. Debemos notar que la base de un cono es un círculo y este se forma al rotar el triángulo rectángulo y el otro cateto forma ese círculo. Y un elemento muy importante es la generatriz, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo que forma el cono. Es decir, a la generatriz la vamos a llamar G. Este es un elemento muy importante de los conos. Ahora vamos a aprender a calcular el área lateral y el área total de un cono. Para hallar el área lateral de un cono vamos a utilizar conceptos que ya hemos estudiado. Vamos a suponer que tenemos una pirámide cuadrada, es decir, que su base es un cuadrado. Y nosotros sabemos calcular el área lateral de una pirámide. El área lateral de una pirámide es igual al perímetro de su base por la apotema lateral entre 2. Ahora, vamos a suponer que esta pirámide, su base, se convierte en un círculo. Si se convierte en un círculo, se va a convertir esta pirámide en un cono. Y estas caras laterales, que son triángulos, se va a convertir en una cara curva, como del cono. Sabiendo esto, podemos utilizar esta expresión para calcular el área lateral de un cono. El área lateral de un cono va a ser igual, usando esta expresión, el perímetro de la base de un cono es un círculo. El perímetro de un círculo es la longitud de su circunferencia. Y la longitud de su circunferencia es 2pi por r. Por la apotema lateral. La apotema lateral en el caso del cono es la generatriz, es decir, G. Y lo dividimos entre 2. Y de aquí obtenemos que el área lateral de un cono es pi por radio por la generatriz. Este 2 se elimina con este 2. Y hemos deducido a partir de una expresión conocida el área lateral de un cono. Y sabiendo esto, podemos ya saber el área total de un cono. El área total de un cono va a ser igual al área lateral, que es pi por radio por la generatriz, más el área de su base. Y el área de su base es el área del círculo, es decir, pi por radio al cuadrado, donde r es el radio del cono y G es su generatriz. Y esta es la fórmula o la expresión para calcular el área total de un cono. Y esta es la expresión para calcular el área lateral de un cono. Ahora, para terminar, vamos a realizar un pequeño ejercicio sobre el área lateral de un cono. Vamos a calcular el área lateral de un cono cuyo radio es 20 centímetros y su altura, vamos a llamarla h, altura h es 15. Entonces, nosotros sabemos que el área lateral de un cono es igual a pi por radio por la generatriz. El radio lo tenemos, pero la generatriz no. Pero sabemos que
la generatriz y la altura y el radio forman un triángulo rectángulo. Y aplicando el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo podemos calcular la generatriz. Es decir, la generatriz va a ser igual, mediante el uso del teorema de Pitágoras, es igual a este cateto, que es su altura, sería 15 al cuadrado, más el otro cateto, que sería el radio del cono, que sería 20 al cuadrado. Y realizando estas operaciones, esto nos va a dar raíz de 625. Y la raíz de 625 es 25 centímetros. Es decir, la generatriz de este cono es 25 centímetros. Y por lo tanto, su área lateral va a ser igual a pi. Vamos a escribirlo aquí. El área lateral del cono va a ser igual a pi, que es 3,14, por el radio, que es 20, por la generatriz, que lo calculamos con el teorema de Pitágoras, que es 25. Realizando esta operación nos da que el área lateral es igual a 1570,8 centímetros cuadrados. Gracias por la atención.